Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el módulo 2, que específicamente trata de la segmentación y los certificados que competen a la resolución MINI 2021, más conocida como resolución Renovar. Vamos a empezar comentando sobre el artículo 1 y 2 de la resolución, que establece una segmentación propia del organismo. Es la primera vez y la primera experiencia que tiene el organismo tratando de segmentar y focalizar un poco el universo de las entidades que tiene bajo su órbita. Existen ciertas experiencias anteriores de otros organismos intentando realizar segmentaciones, como por ejemplo puede ser el Registro Nacional de Sectores Sociales del Ministerio de Desarrollo, que también impacta en INAES con las cooperativas protectoras, o también podemos tomar el ejemplo de la UIF, con los sujetos que son designados obligados a informar operaciones sospechosas, que también impacta sobre ciertas entidades que están bajo la órbita del INAES, pero no había una segmentación específica del organismo hasta el momento. Cuando se inicia este trabajo dentro del organismo, había muy pocos datos respecto de las entidades que formaban parte de INAES. El organismo tenía poca información respecto de los ingresos, de la cantidad de asociados o de asociadas que formaban parte de las cooperativas, y cuando nos pusimos a ver la información de los últimos balances, existía información solo del 18% de las entidades. Eso es como para que empiecen a tener una idea y una dimensión de que era muy difícil tomar un universo específico teniendo tan poca información al respecto. Un poco la línea de la norma es entender que esta segmentación también viene a resolver un conflicto que corresponde a la duplicidad de los regímenes de información. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que si hoy, antes de la Renovar, hubiéramos querido constituir una cooperativa de 6 asociados, fuera textil o del rubro de construcción o algún otro rubro que se nos ocurriera, teníamos la obligación de presentar hasta 3 regímenes de informaciones anuales. Este es el caso si fuera una cooperativa, si fuera una mutual, las obligaciones de presentación mensuales son mucho mayores. Y un poco, el objetivo y lo que terminaba sucediendo era que la exigencia de tantos requerimientos disminuía la presentación de las entidades. Entonces, había muy bajo cumplimiento de estas obligaciones. Y un poco lo que se busca con la segmentación y con la norma es tratar de focalizar un poco los requerimientos, contar con más información para la fiscalización, para que la fiscalización sea más inteligente y eficiente. En el fondo, la norma lo que busca es la fiscalización. Y yendo más hacia lo práctico, hacia la segmentación específica, hay una segmentación para cooperativas y otra específica para mutuales. La segmentación para cooperativas, un poco producto de la falta de datos, esta que comentaba, se monta sobre el trabajo ya realizado por la Secretaría PYME, en la resolución actual 220 del 2019, que define las micro, pequeñas y medianas empresas. La resolución Renovar toma esta categorización que ya hace la CEPYME para categorizar a las cooperativas, toma las ventas anuales de cada entidad y las define en micro, pequeña, mediana tramo 1, mediana tramo 2, considerando que aquellas que superen el importe de mediana tramo 2
quedan fuera de la categorización y son consideradas grandes. Y después divide por rubro, entendiendo que una cooperativa que factura servicios tiene un margen de ventas distinto al que desarrolla una industria o a la que puede realizar una agropecuaria. Y en el caso de las mutuales, específicamente es una segmentación especial solicitada por el sector del mutualismo, que es en función al patrimonio neto. Es una escala en función al tamaño del patrimonio neto, informado en el último balance, y en función a eso los divide en micro, pequeña, mediana y grande. Una observación a tener en cuenta es que no se realiza en esta categorización, no se toman en cuenta las cooperativas de crédito, o sea, aquellas que tienen que informar a la UIF, ni las mutuales dirigidas por colectividades, ni las cooperativas de servicios públicos. Esto es especialmente por el tipo de naturaleza que tienen las mismas. Ahora quiero mostrarles un Power en donde podemos ver cómo quedaría la segmentación. Como les decía, les quiero compartir unas imágenes. En este caso podemos ver algunos puntos importantes de esta segmentación para tener en cuenta que esta es una primera segmentación del universo. Como dije, es la primera segmentación que realiza el organismo. Es un criterio diferente para cooperativas y para mutuales por su naturaleza, y la segmentación se realiza automáticamente. INAES toma las últimas 2 presentaciones de balance web de las entidades y de acuerdo a esa información realiza la categorización. Con el quiz y la clave de acceso a INAES, todas las entidades pueden ingresar y pueden ver en qué clasificación quedaron destinadas. Hay que tener en cuenta que esta clasificación puede no producirse si no están presentados estos balances que les comentaba. En este caso, en el ejemplo, la clasificación es pequeña y acá podemos ver cómo queda la segmentación para cooperativas de acuerdo a la categoría en micro, pequeña, mediana, tramo 1 y mediana, tramo 2, y de acuerdo a la actividad que es construcción, servicio, comercio, industria y agropecuaria. Por eso es que comentaba que toman diferentes importes de venta. Y en el caso de las mutuales, está exhibido el patrimonio neto y los cataloga en micro, pequeña, mediana y grande. Vamos a ver que a lo largo de la norma, la misma normativa, todo pone la propia segmentación que vimos actualmente, principalmente para bajar la carga de algunos requerimientos y brindar algunos recursos para las entidades micro y pequeñas. Entendemos que esto es un beneficio para las entidades que cumplan y se puedan categorizar. En la sección 5, en los artículos 14 y 15 de la resolución, se crea un sistema digital para las cooperativas de la segmentación micro y pequeña, donde les permite la posibilidad de generar certificados de manera inmediata y gratuita para ser presentados por la cooperativa ante el organismo que se lo solicite. Existen 3 tipos de certificados que pueden solicitar. Uno es el certificado de vigencia, el otro es el certificado de autoridades y el otro es el certificado de pleno cumplimiento. El certificado de vigencia es de base pública y no genera un código verificador como es en el caso de los otros 2 certificados. Expone la vigencia o no de la matrícula de la entidad y se puede revisar la validez del certificado a través de la página del INAES en el buscador de matrícula. El certificado de autoridades muestra la nómina actualizada de las autoridades en el momento en que uno está generando el certificado, y el certificado de pleno cumplimiento emite un certificado con la situación de las presentaciones obligatorias de la entidad ante el organismo.
toma el periodo de los últimos 2 años, como por ejemplo en la presentación del balance web o autoridades. Y estos certificados, en el caso del certificado de autoridades y en el certificado de pleno cumplimiento, tienen una validez de 30 días. Y acá les quiero compartir unas imágenes para que podamos ver y cerrar la idea de los certificados, que son automáticos, gratuitos y digitales para entidades micro y pequeñas, que se pueden emitir 3 tipos de certificados de vigencia para todas las entidades abiertas y público, de autoridades solo para micro y pequeñas, y de pleno cumplimiento solo para micro y pequeñas. Cuando ingresamos, podemos ingresar con el quick y la clave de INAES para poder observar en sistemas habilitados que nos aparezcan por la resolución 1000/21 el certificado de cumplimiento, el certificado de vigencia y el certificado de autoridades. Ahora vamos a ver unos modelos como para poder visualizarlos. Se puede ingresar a cada una de las opciones y va a aparecer el certificado con la constancia de vigencia, en donde diga la fecha de inscripción, los datos de la cooperativa y el estado, si está vigente o no en la matrícula. Y este es el certificado de autoridades, donde podemos ver los datos de las autoridades, el apellido, el nombre, el DNI y el cargo de la autoridad. Como pueden ver, este sí tiene un código de validación que en el link que figura abajo se puede validar, se ingresa el código y le aparece la validación a la persona que nosotros, o a la entidad que nosotros le entreguemos el certificado. Y tenemos también el certificado de cumplimiento, que toma los últimos 3 periodos. Como podemos ver, en este caso figura el ejercicio 2018, 2019 y 2020, y aparece como que no está presentado el del 2018. También aparece si está presentada la documentación ordinaria correspondiente a la asamblea ordinaria realizada, y tiene el código de validación, como ya pudimos ver en el certificado anterior. Desde ya les agradezco muchísimo y espero que la información brindada les sea útil. Muchísimas gracias y hasta pronto.